que abran sus Biblias en el libro de Miqueas, capítulo 6, y nos vamos a concentrar en los versículos 6 al 8 de Miqueas, capítulo 6, versos 6 al 8, 3 versos, y vamos a mirar un poquito esos versos a la luz de su contexto. Ahora, antes de leer esos versículos, voy a hacer algunas preguntas que no quiero que me respondan, pero son preliminares, para que vaya pensando allí dentro de su corazón. El título es Lo que Dios espera realmente de ti. Y el énfasis está en la palabra realmente. ¿Qué quiere realmente Dios de tu vida? ¿Quiere Dios tus diezmos y tus ofrendas? Quizás quiere Dios a un fanático religioso, irracional, descontrolado. Quiere Dios tal vez a un ignorante que no hace preguntas y solamente dice amén a todo lo que se le dice, a cualquier cosa, aunque parezca la cosa más ridícula para creer. ¿Es eso lo que Dios pide de nosotros? Estas preguntas son importantes, aunque a ustedes les parezca mentira. Quizás puedan decir, bueno, ¿de qué habla el pastor hoy? Pero muchos responderían afirmativamente a cada una de esas preguntas. Lo sorprendente es que quienes enseñan, o muchos de los que enseñan, para que la gente llegue a esa conclusión, ellos mismos no están convencidos y muchas veces ni siquiera practican lo que le dicen al pueblo que tiene que hacer. Hemos ido descendiendo, hermanos queridos, a un nivel religioso que solamente es comparado a los ritos que nosotros encontramos en el mundo pagano de la antigüedad. Lo que hoy se ve en lo que llamamos el pueblo evangélico es bochornoso. Es una vergüenza. Y lo que más asombra es que no existe, o no se ve, tal vez debo decir, el escándalo del pueblo evangélico. No vemos a la gente levantándose para protestar contra el abuso de la fe cristiana. Nos quejamos de lo que hace el mundo afuera, en la sociedad. Pero los desmanes que se están haciendo en el pueblo cristiano y especialmente en lo que es la doctrina cristiana, de eso no se habla o se habla poco. Nosotros hacemos denuncias desde esta plataforma y tengo a muchos pastores, colegas también que hacen ese trabajo. No soy el único, eso sería arrogante de mi parte. Hay muchos que se suman a este grito desesperado de protesta contra las cosas que se están dando en la iglesia cristiana. Personas que hoy adoran lo incomprensible, cosas que no tienen sentido, la forma en que se manipulan las Sagradas Escrituras para justificar el error y muchas veces conductas de vida que son reprochables. Hoy hemos caído en la vulgaridad, hemos caído en la mentira, hemos caído en odios fanáticos, partidistas o denominacionales, la justificación y defensa de doctrinas heréticas en lo que llamamos hoy el cuerpo de Cristo. Los indoctos son maestros de la Biblia cuando no saben nada. No están preparados para enseñar nada.
En el versículo 6 del capítulo 6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Dios responde: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Padre, te imploro en el nombre de Cristo Jesús que nos hables al corazón a través de tu palabra. Te ruego, Señor, por los méritos de Cristo, que despiertes nuestras mentes, nuestros corazones, que uses este medio también a través del canal para que millares de personas, Señor, vuelvan a tu santa palabra. Porque lejos están de ellas en estos días, cavilantes, Señor, personas que están perdidos, desorientados. Tráelos de nuevo al redil, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estos versos que nosotros tenemos acá delante nuestro, que acabo de leerles, es muy común. He notado que en muchos sermones se interpreta mal, porque se asume que el interlocutor, quien quiera que sea, llámese pueblo o persona, es un individuo con una actitud sincera que está buscando, a ver si lo pongo de esta manera, saber de parte de Dios cómo tenemos que presentarnos. Un alma piadosa que le pregunta al Señor: ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que debo hacer? Sin embargo, por el contexto vamos a ver que es todo lo contrario. Lo que tenemos acá es una persona que está acusando a Dios. Este es un individuo que está despotricando contra Dios. Una persona que le está diciendo: ¿pero qué es lo que quieres de mi vida? ¿Cuánto más quieres de mi vida? ¿Quieres que te entregue el fruto de mis entrañas? ¿Qué más de todo lo que te entrego? Ese es el tono de las preguntas que aparecen en esos versículos 6 y 7. Y lo vamos a ir mirando para que entendamos bien no solamente lo que revela Miqueas, pero qué es lo que está tratando de decirnos por extensión a todos nosotros. Hermano querido, te habla un alma frustrada. Un alma frustrada, este servidor, porque miro el mundo, la sociedad. Ahora tengo la bendición de tener al pastor Kim en casa y conversamos a veces de las situaciones que se suscitan allá en el país de donde venimos ambos. Pero esto no es algo que es patrimonio de un país en el sur, sino de toda Latinoamérica y el mundo entero. Acá en esta sociedad sucede exactamente lo mismo. La idiosincrasia general del hombre, y esto es lo frustrante, es que hemos llegado a un tiempo en donde la sociedad humana glorifica la mentira. La mentira no es un accidente. La mentira hoy no es algo esporádico. Ni siquiera la gente se siente mal cuando se encuentra frente a la mentira. Al contrario, a veces no solamente la usamos, sino que se aplaude la mentira. Cuando escuchamos a los políticos, mienten. Cuando vemos los noticieros, mienten. Cuando escuchamos dentro de la iglesia las enseñanzas, mienten. Hemos llegado a glorificar la mentira. Y los cristianos mienten.
No tenemos vergüenza, no nos sentimos mal cuando decimos mentiras. La Iglesia se ha acostumbrado no solamente a decir mentiras, sino a proclamar mentiras. Vivimos en una sociedad y en un tiempo en los que glorificamos la mentira. Glorificamos la impunidad, porque ya no juzgamos lo que está mal. Lo recibimos con brazos abiertos. Y no solamente en materia de enseñanza bíblica, en todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano encontramos un alto grado de impunidad. Glorificamos los escándalos mediáticos, un término técnico que la Biblia lo describe como simplemente chisme. Eso es, nada más ni nada menos, sino que se hace a través de la tecnología contemporánea. Glorificamos los sistemas económicos fraudulentos, cosas que son de papel y lápiz nada más, pero que en la práctica o en la realidad no funcionan, ninguno. Glorificamos la distribución del rumor, de la mentira, del fraude para destruir el carácter y la vida de personas, ya sea en el ámbito público como en el privado, y lo hacemos sin datos correctos, la mala información. Glorificamos un populismo socialista que hace a los pobres más pobres y fomenta más la pobreza. Y los que promueven el populismo, los sectores académicos y políticos, la hipocresía más grande, ninguno de ellos sigue la corriente que creen, sino que se enriquecen a costa de la pobreza y la miseria del pueblo. Por supuesto que los abanderados de la justicia social son también hipócritas, que lo único que buscan no es la justicia del otro, sino hacerse del poder, de subir en el podio. Matones arrogantes que quieren obligar y oprimir incluso a aquellos que están en desacuerdo con sus ideas y los arrinconan usando o haciendo abuso del poder para doblegar las mentes en una forma arbitraria. Lo que me llama poderosamente la atención de esto que les estoy diciendo es que mucho de lo que estamos observando en la actualidad lo encontramos ya presente en los tiempos de Miqueas. O sea que hace 2700 años ya veíamos en la sociedad lo que encontramos hoy en las nuestras en el siglo XXI. A modo de más o menos orientación, el libro de Miqueas lo podemos más o menos dividir en dos tópicos o dos temas. Usted se va después en casa y lee los capítulos 1 al 3 y lo que tiene ahí es una denuncia. Dios denunciando al pueblo, a la sociedad. Y luego desde el capítulo 4 al 7 tenemos consolación. Así que básicamente esos son los dos grandes temas del libro. Pasa de una denuncia a consolación. Aunque usted lo va a leer y va a encontrar que los temas se van solapando, ¿no es cierto?, a través de todo el libro de Miqueas. Se puede sentar mientras toma el café, son 7 capítulos y se lo puede leer en 1 hora todo el libro si quiere, después en casa. Si tuviésemos a Miqueas acá delante nuestro y le preguntáramos ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que estás tratando de decirnos en síntesis? Y básicamente lo que encontramos al leer el libro es que nos habla de un Israel destruido, un Israel arruinado, estropeado, bajo el liderazgo de líderes fraudulentos, ambiciosos, gente sin moral, que los orientaron mal. Y por el otro lado, la presentación de un líder verdadero que llegaría eventualmente, y que me refiero en este caso al Mesías, el Cristo, que muchos de los profetas de antaño habían anunciado, y ya hoy es historia. Cristo ya vino al mundo hace 2000 años atrás.
Y saben una cosa, hermano, la única respuesta que tiene, muchos estamos preguntándonos, pero a ver, ¿cómo se pueden cambiar las cosas en la sociedad contemporánea? ¿Cómo puede cambiar el hombre? ¿Qué tenemos que hacer para hacer la sociedad mejor para todos? Y hoy inclusive nos estamos preguntando muchos, ¿qué podemos hacer para hacer mejor la iglesia? Esa micro sociedad del cielo insertada por ahora en este mundo. Y saben una cosa, la respuesta fue siempre la misma. Necesitamos al Mesías, necesitamos a Cristo. No hay ninguna esperanza, no hay ninguna solución concreta, real, perdurable, si nosotros no prestamos atención a la persona del Señor Jesucristo. Miqueas profetizó, es un contemporáneo de Isaías. Usted, si lee Isaías y Miqueas, van a encontrar mucha similitud en lo que dicen. Hasta parece que copió uno del otro, a lo mejor. Estamos hablando del 750 al 700 antes de Cristo, o sea que a mediados más o menos del siglo 8 antes del nacimiento del Señor. Es la época más o menos de cuando Homero escribía sus odas, ¿no es cierto?, acerca de lo que conocemos como la Ilíada y la Odisea. Miqueas fue uno de esos pocos profetas que profetizaron a tanto el reino del norte como del sur. Mayormente los profetas se dirigían a uno de los dos sectores, pero este hombre entonces habló a todo el pueblo de Israel, no a una tribu en especial o a una región. Y nos preguntamos, bueno, fenómeno, pero ¿en qué condición vivía la sociedad en los tiempos de Miqueas? Es decir, cuando Miqueas se levantaba todas las mañanas y decidía irse, qué sé yo, a trabajar de profeta, no sé, ¿no es cierto? ¿Qué era lo que veía este hombre cuando caminaba por las calles del pueblo de Israel en ese entonces? Cuando iba al mercado, cuando estaba en el corre de todos los días como todos nosotros, ¿en medio de qué sociedad se desenvolvía este hombre? Porque eso nos ayuda un poco entonces a contemporizar lo que estamos mirando. No mirar solamente historia, sino de ver qué clase de mundo estamos viendo nosotros en la actualidad, en donde nos desenvolvemos. En el ámbito político, si ustedes se van al capítulo 3, vamos a mirar algunos pasajes porque es muy hermoso ver cómo la Escritura nos ayuda a ver por la ventana del tiempo y podemos de repente estar parados hace 2800 años atrás y mirar cómo caminaba la gente, cómo estaba la situación en el pueblo de Israel. En el capítulo 3, en el ámbito político, versículos 1 al 3, se nos dice que los gobernantes o dirigentes y aún los familiares de esos gobernantes hacen injusticia, oprimen y despojan a los desventajados de la sociedad. Dice el verso 1, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Tome nota de eso, aborrecen lo bueno y abrazan con gusto y compasión lo que es malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Lo que Miqueas está describiendo en términos crudos y fuertes de la sociedad de aquel entonces en el ámbito político es el canibalismo de la nación. Los líderes lo que hacen es arrancar la vida de estas personas, de no hacer justicia, devastan a la gente. Y yo pensaba en esta semana, eso es lo que está pasando en nuestro continente. Nuestra gente, nuestros compatriotas están siendo devorados. Se les extrae la savia, la juventud, los esfuerzos de toda una vida. Y los potentados y los que están en el poder se enriquecen y no les importa.
Pero usted los ve caminar por las calles durante las campañas políticas, prometiendo y ofreciendo seguridad y estándar. Pero resulta que luego en las administraciones sucede lo que nos dice este hombre. Esa era la condición política del pueblo en los días de este hombre, lo que él veía a diario. Ahora, cuidado con esto, porque hoy lamentablemente en la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, dentro del pueblo de Dios, esto que dice este hombre es cosa corriente. Ahora, lógicamente, vamos a ser justos con el contexto. En este caso no habla de iglesia, todavía no existe, está hablando del sector político. En el ámbito religioso, sin embargo, noten ustedes la explotación por parte del sector de los profetas y de los sacerdotes. En el verso 5 dice: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. No de que salgan del yerro y puedan entrar en la verdad. No, ellos son los encargados, instrumentos para hacer errar al pueblo de Dios. Y escuche usted el mensaje de estos profetas. Dice: y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. O sea que estos predicadores, si usted trae la ofrenda, ellos le dicen: bendito seas en el nombre del Señor. Pero si usted no les trae el alimento o el sustento, le echan la maldición. Los sacerdotes, verso 11, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan, y escucha bien, por precio, y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová, diciendo: no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Yo he escuchado, hermano querido, de los pastores en la actualidad, estos nombres que dan vuelta por ahí, que cuando dan una charla cobran sus honorarios. Y hay individuos que cobran hasta $600 el ticket para usted sentarse a escuchar su exposición de 1 hora. $600 por persona, de lo cual agarra una cantidad sustancial de eso. $600, hasta $600. Bueno, los sacerdotes, dice allí, predicaban por precio, vendían lo que habían recibido por gracia. En el ámbito legal, váyase al capítulo 7 ahora, y note lo que dice el verso 3. La sociedad en los tiempos de Miqueas dice: para completar la maldad con sus manos el príncipe demanda. Es decir, los familiares del rey, de los que están en autoridad, los príncipes. Dice: el príncipe no sugiere, sino que demanda debido a su posición. Y entonces agrega lo siguiente: y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma, y los jueces, ¿qué hacen? Lo confirman. El pueblo, que tenía que ser un pueblo peculiar, no como las otras naciones donde se practicaba la injusticia, pero la sociedad de Israel se caracterizaba en los tiempos de este hombre por una sociedad en que sus jueces eran corruptos, que se vendían por precio y estaban vinculados directamente con los gobernantes. Claro, acá se levantan las voces de protesta y salen a las calles con carteles y parcantas diciendo: muera la justicia, muera el presidente, muera este, muera lo otro, afuera con esto, traigamos nuevas ideas políticas, marxistas, socialistas, démosle vuelta al mundo patas para arriba. ¡Qué injusticia! Y levantan las voces la sociedad protestando: pobre, clase media, y salimos a la calle, rompemos todo. Y Miqueas, que miró con los ojos de Dios, también emitió juicio contra la sociedad entera. Noten lo que dice allí en el versículo 2. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma red
a su hermano. Si usted se va allí al versículo 4, mire lo terrible que es esto. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. No creáis en amigo, no confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Esa es la sociedad en los tiempos de Miqueas. Cuando miramos entonces este cuadro nos damos cuenta que este hombre caminó en medio de una descomposición social absoluta. Después siga leyendo usted en casa. Y hoy vivimos, hermano querido, en las mismas condiciones. 2750 años. Y la historia no nos enseñó absolutamente nada. Vivimos de la misma forma. Parece mentira, parece como que fuese un periodista que va caminando tomando nota de lo que está pasando en la ciudad contemporánea y sin embargo escribió hace 2700 años atrás. Es sorprendente lo que vemos acá. Ahora, acá hay que poner mucha atención porque Dios, sin embargo, cuando vemos la sociedad en estas condiciones, no es que Dios no está mirando lo que está pasando, no, está tomando nota. Usted se va otra vez al capítulo 1 de este libro y observe lo que dice. Hay un llamado a escuchar. Dios llama a la sociedad a escuchar. En el capítulo 1, verso 2 dice: oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y te derribarán los montes debajo de él, y los valles se hundirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Oíd, tierra. Nos vamos al capítulo 3. Dice: oíd ahora, verso 1, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Capítulo 6, verso 1 dice: oíd ahora lo que dice Jehová, escuchen, pongan atención, dice Dios. Y no solamente eso, pero dentro del contexto del pasaje que leímos, usted se va al capítulo 6, verso 1, dice oíd. Verso 5 dice recordar. Y verso 5, la última parte, nos habla de conocer. Dice: acuérdate para que conozcas las justicias de Jehová. Oír, recordar, conocer. Oigan, escuchen la voz de Dios. Hoy, al igual que ayer, hermano querido, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, no escucha. Los dirigentes de las naciones que nos gobiernan no escuchan. Los jueces que administran la justicia no escuchan. Los pastores de las iglesias no escuchan. La sociedad sin Cristo tampoco escuchan. Nadie está tomando en cuenta a Dios. Nadie está abriendo sus oídos para atender al llamado de Dios. Oye, que te estoy hablando, pueblo, hombre, sociedad, dirigente, iglesia. Y no me vengan a mí con los que pertenecen al movimiento carismático o neopentecostalismo y todos esos nombres que se ponen ahora diciendo: nosotros sí escuchamos la voz de Dios, porque ustedes especialmente son los que están cerrando sus oídos a la voz de Dios. Ustedes en especial son los que están cerrando la voz de Dios, la están opacando, la están sellando para que los hombres no escuchen. Ustedes especialmente son culpables del silencio en la sociedad. Que los hombres no teman a Dios y crean cualquier cosa.
No me vengan con que pertenezco a un movimiento que escucha a Dios, porque ustedes especialmente no escuchan a Dios, sino que escuchan a hombres mortales que los llevan a creer cualquier cosa. Dios tiene razón, el hombre no escucha, se cansa de llamar, se ha cansado a través de los siglos de llamar. En la iglesia al final, en el capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis nos dice: el que tiene oídos, oiga 7 veces, porque los hombres y en especial la iglesia no escucha la voz de Dios. El formato del capítulo 6 de Miqueas se trata de una corte. Estamos en un proceso judicial. Se los voy a mostrar para que vean, se den cuenta cómo Dios hace una descarga, una denuncia. Estamos en una corte. Qué interesante que está. El pastor King es abogado, así que le va a caer, o sea, va a entender fenómeno esto, va a disfrutarlo porque él está en el tema de la ley, ¿no? Y noten ustedes qué interesante, porque lo que tenemos acá es una presentación de cargos contra un acusado. El acusado es Israel y el que acusa o presenta los cargos es Dios. En el verso 2, nota que dice ahí en el capítulo 6 ahora: Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Y llama poderosamente la atención en esta corte judicial que Dios va a llamar por testigos a cosas inanimadas. Dice que llama a los montes, a los collados, fíjate ahí en el versículo 2, y aún los mismos cimientos de la tierra. ¿Para qué hace esto? Verso 2 dice: para escuchar el pleito con su pueblo. Yo pensaba, pero a ver, ¿por qué no llama Dios a personas a testificar en tal caso en contra de esta gente? ¿Por qué Dios escoge cosas inanimadas? Y la razón, por un lado, es porque la tierra es testigo. Los montes es testigo de la maldad y el pecado del hombre. Hoy día la ciencia del medio ambiente es ya algo que pertenece al campo académico y es la misma tierra la que nos está haciendo, es el testigo en contra nuestra de la vileza que hay en el hombre, cómo nosotros explotamos los recursos naturales y arruinamos este mundo. Todo el medio ambiente. La naturaleza nos está hablando, nos está testificando en contra de nosotros. Y no solamente eso, pero la tierra no puede ser sobornada por precio. Nosotros no podemos cambiar el testimonio de la naturaleza, porque la naturaleza sufre los efectos de la crisis por causa del pecado del hombre. Y la misma tierra nos habla de nuestra tragedia. Y nosotros somos los responsables de ese fracaso. Así que no podemos sobornar a la tierra para que cambie su testimonio. Hermano querido, esto es una vergüenza para el hombre. Porque el hombre que fue creado por Dios a imagen y semejanza para representar a ese Dios justo y verdadero, lo que hace es vivir en sociedad representando al mismo demonio que es el padre de la mentira y homicida desde el principio. Es absurdo lo que vemos en el mundo, lo que vemos en la sociedad humana, y lo que vemos en el cristianismo es aún peor, es sacrílego. Pero eso es lo que se ve en la sociedad. No son los tiempos de Miqueas, pero en nuestro tiempo, en el que estamos viviendo cada uno de nosotros. Comienzan los descargos. Dios pregunta con una ternura que francamente rompe el corazón, porque en el verso 3 dice: pueblo mío, a pesar de una sociedad totalmente distorsionada, dice: pueblo mío, escúchenme. Y luego los insta: responde contra mí. ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Dice el Señor. ¿Qué es lo que yo te he hecho? Hermano querido, déjame preguntarte esto. ¿Por qué no vienes a la iglesia?
qué no vas a los cultos? ¿Por qué no oras a Dios? ¿Por qué no lees la palabra de Dios para escuchar a tu Padre, tierno Padre que te está hablando a través de su palabra? ¿Por qué haces estas cosas? ¿Qué es lo que te ha hecho de malo Dios para que lo abandones? ¿Para que lo desprecies? Cuando tu Padre te está esperando en cada servicio para que tengas comunión con Él y tú dices, no voy, no quiero, y te ocupas en otras cosas. ¿Qué es lo que Dios te ha hecho para que le hagas semejante desaire donde quieras que estés, incluso los que nos ven en la cámara? Si no te gusta la congregación, búscate otra donde se predique la palabra de Dios. Pero ve y encuéntrate con tu Señor y con tus hermanos en esa cena familiar que es la iglesia. ¿Qué es lo que te hace Dios para que lo desprecies tanto? Para que hasta lo odies con tanta pasión, lo ignores. ¿Qué es lo que Dios te ha hecho? Presenta tu queja, presenta tu cargo contra ese Dios. Dios presenta su defensa. Hace una revisión de los favores otorgados. Noten ustedes en el versículo 4 que Dios los exaltó. Dice, yo te hice subir. Noten el significado peculiar de esto, ¿no es cierto? Porque los hizo subir, dice allí, de la casa de servidumbre. Ellos eran esclavos. Y cierto, geográficamente Jerusalén, quedaba en forma ascendente, pero no se refiere al aspecto del terreno. Los exaltó, eran esclavos, era gente miserable, no servían para nada. No eran nada en la sociedad de los egipcios. Y Dios los sacó de esa condición miserable, de esclavos, gente que no servía para nada, y los hizo un pueblo. Gloria a Dios. Los exaltó, humillando a aquel que los martirizaba por 400 años. Un pueblo exaltado, un pueblo a quien Dios lo hizo próspero, peculiar, libre. Número 2, los redimió. Verso 4 dice, de la casa de servidumbre te redimí. Esa palabra padá en hebreo, redimir, hace referencia a la transacción de una persona a otra, de un dueño a otro, habiéndose pagado un precio específico. Dios compró al pueblo de Israel con el precio de los primogénitos de Egipto, tanto de personas como animales. Y es por eso que a través de los tiempos Dios dio ordenanza que se recordara ese evento, consagrando a los primogénitos de la nación, tanto de varones como de bestias, de animales, para que no pierdan memoria de estas cosas. Dios los redimió, los compró con precio. Número 3, los orientó. Verso 4 dice, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y María. Ellos fueron los que iban delante de ustedes para mostrarles el camino. Yo dirigí a estas personas para que los dirijan a ustedes. No fueron perfectos, tuvieron sus fallas, pero Dios usó a esas personas para no dejar a esta gente a ciegas en el desierto, sino llevarlos a la tierra prometida. Y número 4, los resguardó de la maldición. Verso 5 es interesante ese pasaje porque lo lleva al momento en que el rey Balac le pedía por precio a Balaam que maldijera al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan la historia? Después léanla bien. Y Dios tuvo que pararlo a Balaam porque estaba dispuesto a vender al pueblo de Dios por las monedas. Y hasta una burra le tuvo que hablar a este señor. Y es por eso que Dios lo frenó a este hombre de maldecir al pueblo de Dios. Con relación a esto, hoy los llamados profetas y apóstoles se la pasan maldiciendo a las ovejas de Cristo. Yo pasaría horas hablándoles a ustedes de personas que me han contado que salieron de sus iglesias doloridos, golpeados, insultados por parte de sus pastores que los maldijeron por haberles denunciado sus errores, por no haberles entregado todos sus haberes,
por haber dicho esto que se está haciendo no está bien. Y en lugar de agachar la cabeza e investigar si hay algo de cierto, los han maldicho. Los han decretado con penas tremendas. Déjeme leerle un par de casos que encontré, de muchos. El señor Maldonado, y hoy sí digo el nombre, porque estos señores hay que exponerlos. Este señor dijo en una exposición, literalmente, como apóstol de Dios: yo desato juicio sobre ellos, hay una unción sobre mí y que raras veces la he usado, y es decretar juicio contra mis enemigos. No se metan conmigo o con mi iglesia. Yo le digo a ese charlatán: Dios te reprenda. Yo no te reprendo. Yo no emito maldición contra ese hombre. Tú acabas de tirarte la maldición a ti mismo, hombre, al hablar del pueblo de Cristo en esos términos. Otro apóstol o neoapóstol y pseudoapóstol es el término correcto. Un tal Duke dijo: nunca más volverás a caminar hasta que vuelvas aquí y respetes al profeta. Si yo soy un hombre de Dios, quedas maldecido. Y eso lo dijo desde el púlpito, yo lo escuché. Usted puede ir a investigar y verá que esto no me lo estoy inventando yo. Hermanos, me llevaría tiempo para enlistar cuánta gente sufre los desmanes de estos terroristas espirituales. Un autor escribió esto, escuche bien: no asistes a todos los cultos, Dios te castigará con enfermedad. No estás diezmando, Dios te castigará con pobreza, miseria y hasta bancarrota. Criticas al pastor, Dios te pegará la lepra de Miriam por haber murmurado. Y lo peor de todo esto es, si sales de este campo de concentración espiritual, toda tu vida será maldita. Tus hijos serán drogadictos, tu matrimonio colapsará y quién sabe si te robarán y después tu casa se incendiará y a ti se te pegará un cáncer, todo como palabra profética por no obedecer al pastor. Estos no son pastores, hermano querido, son terroristas, tiranos. ¿Usted se atreve a maldecir las ovejas de Cristo? Déjeme recordarle las palabras de Dios. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y déjame recordarte que nosotros somos también hijos de Abraham, hijos espirituales de nuestro Padre de la fe. 4 cosas hizo Dios por ellos. 1, los exaltó. 2, los redimió. 3, los orientó. Número 4, los preservó de la maldición al pueblo. ¿Y qué presentan los? Y allí esas son las acusaciones, digamos, que se pueden presentar a Dios. Dios dice: díganme qué es lo que yo hice en contra de ustedes. Todo esto son beneficios a favor de ustedes. Y entonces, paso seguido, se hace la descarga a la defensa. Versos 6 y 7. ¿Y qué es lo que hace la defensa entonces? Agarra desquiciada y le pregunta a Dios: ¿pero qué es lo que quieres entonces de nosotros? ¿Con qué cosa me voy a presentar delante tuyo? ¿Cuántas ofrendas quieres? ¿Entregaré a mis hijos por mi pecado? Eso es el contexto. No es un hombre que está tratando de buscar cómo acercarme a Dios. Está despotricando contra ese Dios bueno que nos dio la salvación y a quien le dieron la espalda. Y despotrican contra él quejándose. ¿Cuánto más quieres que te dé, oh Dios, para recibir tu aprobación? Y es por eso que Dios irrumpe diciendo: oh hombre, te equivocas. ¿Qué es lo que te he pedido yo? ¿Te crees que necesito tu dinero? El Dios de todo el universo necesita tu diezmo, tu plata, cuando Él es dueño de todo, de tu vida, de tu aliento, de tus bienes. Todo pertenece a Dios.
¿Con qué vas a comprar el favor de Dios? Si Él lo tiene todo y no necesita absolutamente de nada. Nosotros necesitamos de ese Dios. Y Dios entonces le dice, yo te voy a explicar qué es lo que quiero de ti. Y Dios dice, ya te lo dije. Dice, te he declarado. No tienes que buscar más. No necesitas revelaciones nuevas de profetas que te digan, palabra de Jehová, palabra de Dios. Aquí viene el mandato del Señor. Ya te lo he dicho. Oye, escucha. Abre las Escrituras, por Dios. Y escucha a ese Dios a través de su palabra. Ya nos ha declarado qué es lo que quiere de nosotros. No necesitamos que vengan apóstoles y profetas diciéndonos nuevas cosas, porque todo lo que Dios quiere que sepas te lo ha declarado claramente en su santa palabra. Te lo he declarado, dice el Señor. Ve y escudriña, estudia cuál es el consejo de Dios, qué es lo que espera de nosotros, y obedece. Te lo dije, lo que es bueno, dice allí, y lo que pide de ti. Eso es todo lo que debemos hacer. Ir a la palabra de Dios y dar oídos abiertos a lo que Él tiene que decirnos. ¿Qué es lo que Dios requiere? Número 1, la actitud hacia el prójimo. Dice, la justicia. Dice, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Hermano querido, vivimos en una sociedad como en los tiempos de Miqueas, en donde la justicia es una farsa, una mentira, algo que se compra y se vende por precio. Nosotros en Latinoamérica vemos a los ladrones que nos robaron el continente, nuestros políticos, y que han comprado por dinero la justicia, los abogados, los gobernantes, compran todo. No hay justicia. Los que tienen que estar adentro de la prisión están fuera y meten adentro a los inocentes. Y cuando alguien levanta la voz para defenderlos, lo meten adentro a hacerles compañía. No hay justicia. Los hombres que se levantan a insultar al pueblo de Dios y echar maldiciones sobre ellos, no se les hace justicia a esos hermanos que son maltratados. Y aquellos pastores que deberían estar presos por robar al pueblo, están viviendo en pompas y en lujos. No hay justicia en este mundo. No hay justicia entre los hombres. Dios nos manda a actuar con justicia con el otro. Número 2, amar misericordia. No solamente hacer, misericordia es el acto de compadecerse de las miserias de otra persona. Y mucha gente hoy dice, bueno, le voy a dar una ayudita a me voy a compadecer de esta persona. Pero noten que no dice que hagamos misericordia, sino que la ames, que eso sea tu pasión. Jesucristo no vino haciendo favores porque sí nomás, dice que amaba el hacer el favor a la gente. No vale con que tires una limosna al necesitado. El tema es que los cristianos amamos ayudar al necesitado. Es nuestra pasión, es nuestro espíritu, es el espíritu de nuestro Padre, que nos amó con un amor tal que por compasión vino a salvarnos en Cristo Jesús. Es el amor palpitante de Dios los que nos dio la salvación. No un favor así nomás, como alguien que pasa con los ojos mirando adelante y tirando allí unos pesos arriba de la gorra. Amar misericordia, compadecernos con pasión de las miserias de nuestros semejantes. 1, la actitud hacia el prójimo. 2, la actitud hacia Dios. Dice este hombre al final, humillarnos ante Dios. Hermano querido, qué grande le queda esa palabra al cristiano contemporáneo. La iglesia de hoy no es una iglesia humillada. La iglesia de hoy es una iglesia arrogante, llena de cristianos arrogantes. Cuando el cristiano desobedece a Dios es un arrogante.
Cuando el cristiano no se congrega y no obedece a Dios en los mandamientos más elementales, es un arrogante. No te necesito, Dios. Yo puedo valerme solo. El cristiano que no dobla las rodillas para orar a Dios es un arrogante, que piensa que no necesita la asistencia de Dios. El hombre que no abre las Escrituras para meditar en ellas es un arrogante, que piensa que no necesita el consejo de Dios. Yo tengo la habilidad para manejar mis asuntos por mí mismo. Y la iglesia de hoy es una iglesia arrogante, que piensa que tiene poder por sí sola para enfrentarse al mundo y las vicisitudes, cuando en realidad es una iglesia que sin Dios está desprotegida, es vulnerable, está expuesta. ¿Eres humilde? Es interesante la construcción en hebreo de esta frase, porque se pierde un poquito, ¿sabe? En la construcción, en la traducción nuestra. Dice humillarte ante Jehová, cuando en realidad lo que está diciendo en el hebreo es caminar en humildad. ¿Me entienden? O sea, no es solamente el bajarte, sino que tu vida, tu conducta de todos los días, sea una vida de sumisión, de agacharse ante la nobleza y majestad de ese Dios. No es simplemente de un acto que hacemos el domingo cuando venimos a adorar a Dios, a la iglesia. No, es una vida de humillación, una vida totalmente sumergida y sometida a la soberanía de ese Dios, nuestro Salvador. El apóstol Pedro decía en su primera carta, en el capítulo 5, verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pero no citamos mucho al apóstol Pedro, ¿no es cierto?, hoy día en los púlpitos, para justificar nuestra religión más parecida al paganismo que a la fe cristiana que nos dejaron los santos apóstoles, para vivir en arrogancia y en caprichos humanos en lugar de la voluntad divina. En definitiva, Dios no pide tus diezmos, tus ofrendas, tus hijos, tu pellejo. No, Señor, lo que Él te pide es lo que te dice en el versículo 8. Respeta a tu prójimo y humíllate delante de ese poderoso Dios. Los hombres no cumplieron estas cosas y no las cumplen hoy tampoco. Capítulo 4, verso 3. Voy a correr para darles las citas y después ustedes las buscan. Capítulo 4, verso 3. Dios, debido a que la sociedad en los tiempos de Miqueas no hacía estas cosas que le pedía, nos dice entonces que Dios juzgará con justicia, capítulo 4, verso 3. Dios mostrará misericordia, capítulo 7, verso 19. Dios los guiará en el camino del Señor, capítulo 5, verso 4. ¿Y cómo va a llevar a cabo estas obras? ¿Cómo lo va a hacer Dios? En la bendita persona de su Hijo Jesucristo, el Mesías que les prometía para salvación. Jesucristo satisfizo la justicia de Dios por nuestros pecados. Dios nos envió a Cristo y fue Él el que nos hizo misericordias. Fue el Hijo de Dios, nuestro pastor, que se humilló a lo sumo para darnos perdón y vida eterna. ¿Quieres saber lo que Dios pide de ti? Escucha Miqueas. Ven a los pies de Cristo, porque todo lo que Dios pide no lo puedes hacer a menos que Dios te rescate en Cristo. No hay nada que nosotros podamos hacer. La historia nos habla que somos unos fracasados y lo único que nos puede salvar es la compasión divina. Esa era la sociedad de Miqueas. No servían para nada, eran un fracaso total, una ruina total. Y es por eso que Dios despotrica contra ellos, pero les da el consuelo. Yo, Dios, voy a tomar la iniciativa y voy a hacer el trabajo por ustedes. Y envió a Jesucristo hace 2000 años para cumplir la voluntad de Dios, de tal manera que tú no tengas que pagar el precio de la justicia divina. Y es por eso que Cristo levantó sus brazos en ese madero y dio su vida para salvarte del justo juicio de Dios. Por eso, mi querido amigo, mi querido hermano, acércate a Cristo Jesús
Y tú, hermano en la fe, sigamos los consejos de Dios a través del profeta Miqueas. No intentes comprar a Dios con cosas serviles. Trata de servir a Dios con sinceridad. Respeta a tu hermano, respeta a tu prójimo. No hagas con él lo que no te gusta que te hagan, dijo el Señor. Y luego honra a tu Dios, humíllate a tu Dios, caminando cada día de tu vida en una forma que le dé gloria y honra a ese Señor y Salvador. Oremos. Padre Celestial, qué terrible. Vivimos en un mundo y en una sociedad que no ha cambiado. El hombre sigue igual. Y sin embargo los hombres se mofan. Si escucharan este sermón, Señor, se reirían. Nuestros políticos se ríen. Los jueces se ríen. Los dirigentes religiosos se ríen. La sociedad entera se ríe. Señor, Señor, ayúdanos, por favor. Nosotros nos reímos, lloramos compungidos, movidos por la tristeza. Perdónanos, Señor, por haber sido negligentes, por haber descuidado tu pueblo, Señor, por dejarlos ser engañados y estafados, por no cumplir tus mandatos, por no salir a cumplir la gran comisión y compartir el Evangelio. Ayúdanos, Señor. Sálvanos, Señor. Rescátanos, Señor. Extráenos del oprobio. Ayúdanos a glorificarte, a obedecerte, a honrarte, porque te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.